Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Ya, adelante. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo, hermano, que te da cita para estar con nosotros. Estamos en la hora del poder. Qué bendición es que podamos estar juntos en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga, te ayude. Un abrazo para todos. Y esperando que, ¿verdad? Donde quiera que estés, puedas, si estás aquí en California, el calor no te moleste tanto porque sabemos que está caliente, pero el consejo divino es bueno para cada uno de nosotros, debemos ser sabios y entendidos. Y siempre que está en este calor debemos nosotros no salir solamente por salir, al menos que sea una necesidad, ¿verdad? Por causa de la salud, tal vez ya sea nuestra o de nuestros hijos. Así que el Señor te bendiga y te ayude y espero que en este momento estés listo ya para escudriñar la palabra de Dios en la hora del poder. Qué bendición es que podamos estar ya listos para tener nuevamente los temas que estamos teniendo, la sabiduría divina. Y le damos la bienvenida acá a nuestro hermano Benedicto, que el Señor le bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros y listo ya para tener la sabiduría divina en esta tarde. Le vamos a pedir que se presente y que nos lleve en oración, hermano. Gracias, hermana Dina, qué alegría nuevamente. Una experiencia más en la vida cristiana. Porque eso es lo que es la vida cristiana, es una serie de experiencias que cada vez nos van haciendo crecer en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios por ello. Hoy tenemos un tema y vamos a hablar acerca de la conducta cristiana. ¿Será que se necesita sabiduría para actuar de tal manera que agrademos y glorifiquemos a Dios? ¿Qué dice usted? Muy importante. El tema de hoy es muy importante. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a poder nosotros exponer los principios que Dios ha dejado en su palabra. Vamos a orar. Padre Amén. Santo, te damos a ti la honra, la gloria, oh Dios. Sí, Señor. Tú eres para nosotros la autoridad sobre nuestras vidas. Así es, Señor. Tu palabra, oh Dios, es tu autoridad para este gobierno, para este reino que tú has instituido. Sí, Señor. Permítenos, Señor, que nosotros seamos fieles trazadores de tu palabra. Amén. No permitas que nos desviemos, no permitas que sean nuestras palabras, sino tú, oh Dios, hablando a través de nosotros. Sí, Señor. Encomendamos este programa y encomendamos a todos aquellos nuestros hermanos que hoy nos miran. Sí, en Señor. Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, amén. Y amén. 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 Así es, amigo hermano, es una bendición que nuevamente estemos en la hora del poder. Siempre, cada vez, yo le doy gracias a Dios porque verdaderamente, si no fuera por su gracia, pues ya no pudiera levantarme esta mañana. Pero el Señor es bueno y Él nos da la vida y nos da la salud. Así que estamos listos para tener el tema de esta tarde, es sabiduría en la conducta cristiana. Cuán importante es que nosotros tengamos la sabiduría para conducirnos como verdaderamente cristianos,
porque, ¿saben algo? Es interesante. Casi todos nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero tristemente dejamos mucho que desear. Pero en esta tarde el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y yo siempre digo, todos necesitamos estos temas porque todos estamos buscando la salvación. Amén. Así que vamos a empezar allí con Santiago capítulo 3 y verso 3, 13 al 15. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 15. Así es. Vamos Aquí a ver qué dice Santiago. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la leemos con mucha reverencia en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice el apóstol, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que les hace. Si usted se considera sabio, si usted se considera un hombre entendido, dice, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Qué consejo, ¿no? Amén. Mire, ahí empezamos, porque dice, bueno. Aquel que se considere sabio y entendido, muéstralo con buena conducta. ¿Qué consejo? ¿Qué obra? ¿Cuáles son las buenas conductas? Ahí a veces tenemos un problema. Yes. Muchos dicen, yo vivo por fe. Pero el mismo apóstol dice, el que quiera vivir por fe, también que muestre sus obras. A ver si realmente está viviendo por fe. Y por ejemplo, yo puedo decirle a usted para mí, quizás más significativa, una actitud humilde. Para mí es la más significativa, porque el mismo Señor nos indica que aquel que se humillare será enaltecido. Así es. ¿Verdad correcto? que sí? Eso, si uno se considera sabio, entendido, muéstralo por su conducta. Yo le agregaría una conducta humilde. Verdaderamente, mire, lo que la palabra de Dios nos enseña en esto es que si tenemos de verdad la sabiduría divina, en estos casos la mostramos, ¿no? Así es. Ahí se muestra si verdaderamente le hemos conocido y Él es el que rige nuestras vidas. El verso 14 dice así, pero si tenéis celos amargos y contiendas, ¿qué dice? Y contiendas, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Amén. Oiga eso, ¿eh? Es que es interesante ver cómo Santiago nos hace entender las cosas. Dice, si tenéis celos amargos, ¿cómo podemos entender esta palabra de un celo amargo y contencioso? Contiendas en vuestro corazón. Y ahí O sea, miren, este programa, yo le voy a decir a usted, realmente este es un programa para educar al pueblo de Dios. así es. Pero aquí estamos hablando, el apóstol Santiago está hablando a cristianos. Pero la pregunta es, ¿será que hoy hay cristianos con celos amargos y contenciosos? ¿Qué dice usted, hermana Dina? Yo creo... ¿Será que hay cristianos mentirosos? Pues ese es el problema. ¿Por qué cree que no ha venido Jesús? Porque todas esas cosas, esas son las... se me olvida esa palabra que nos dijo el tema de ayer. Porque verdaderamente hay muchas de esas cosas en nosotros, por lo cual verdaderamente no estamos preparados para la venida de Jesús, pero el Señor, el Espíritu de Dios, está hablando al corazón del hombre. Allá nosotros, ¿verdad? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque cuando yo digo que soy cristiana y tengo eso, estoy mintiendo, estoy contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. En el verso 15. El verso 15, sino terrenal, animal, diabólico.
Qué interesante, ¿no? No, es verdad que esto es serio, ¿no? Los celos, las contiendas, jactarse. Y hay muchos que se jactan, hermana Dina, donde dicen, solo nosotros tenemos la verdad. No te jactéis. Mentirosos. Todo esto no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Va contra. Va en contra. Ahí es lo que dice acá, no desciende de lo alto, dice, sino es que es terrenal, es de los hombres, es una filosofía, una doctrina animal y más aún todavía, más interesante, diabólica. Okay, o sea, aquel que es contencioso, aquel que es mentiroso, que no hay mansedumbre en él, mis hermanos, pues es diabólico su proceder. Tristemente, esa es la verdad, eso no lo podemos negar, la palabra de Dios, con ese amor que tiene hacia su pueblo, nuestro Señor Jesucristo, dejó todas estas cosas escritas, porque Él sí conoce el corazón de cada uno de nosotros, verdaderamente. Pero fíjese el verso, allí en Efesios capítulo 4 y verso 2, muy importantes estos versículos. Yo siempre digo, ojalá que nuestros amigos, hermanos que nos ven puedan anotar, puedan hacer una lista de todo lo que comentamos en este programa, porque es importante. Cuanto más nosotros leemos estos pasajes, estas meditaciones, nosotros tenemos la bendición de que aprendemos más. En la repetición está la sabiduría y es muy importante. Comencemos en el 1, porque aquí habla acerca de lo práctico del cristiano, Así vivir es. una vida práctica. Dice, Sí. yo pues, preso en el Señor, o sea, ya el Señor en él, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Aquí hay un llamamiento. ¿Cuál es ese llamamiento? Está hablando de una conducta cristiana. Claro. Y aquí está lo que dice él. ¿Cómo debe de ser nuestro proceder? Dice él, con toda humildad en el 2 y mansedumbre. Humilde, mansedumbre, manso, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Qué interesante. Así es. Estamos hablando de sabiduría en la conducta cristiana. ¿Cuál es la base de esta conducta cristiana que como hombres profesos, cristianos que somos, cuál es la base? Aquí dice, en amor. En amor. Los unos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la clave, esa es la parte práctica. Y yo le voy a decir hoy en día, hermana Dina, que todo esto en el mundo cristiano ya no existe. Bueno, hermano, ¿y usted por qué está hablando que no existe el amor? Sí existe el amor al mundo, pero el amor a Dios, el amor reverente a Dios no lo tenemos. El amor cristiano, que es un cristiano piadoso, un cristiano dado a las buenas cosas, eso no existe. Lo que existe hoy en día es una continuación del amor mundano. ¿Y cuál es esa continuación del amor mundano? Por ejemplo, yo puedo decir que quizás yo tengo a un hermano mío pasando situaciones difíciles, con cosas por la vida misma. Y quizás viene a mí, quizás viene a la iglesia y dice, hermanos, tengo esta necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ese hermano? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Pero si nosotros remontamos, ¿cuál es la realidad de esa actitud? Hermano, yo voy a orar por usted. ¿Será que solo es suficiente? Bueno, Pablo habla bien claro, dice, si hay alguien que va a vosotros y les decís, ve en paz, pues verdaderamente ni tan siquiera conocemos a Dios, porque el amor se muestra con hechos. Con hechos. El amor Amén. se muestra. Si hay alguien que tiene necesidad de una manera o de otra, yo siempre digo, como dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Y así también nosotros, de verdad,
tenemos que actuar, tenemos que mostrar el amor de Cristo viviendo en nosotros. Amén. Eso es muy importante. Siempre pregúntate, ¿qué haría Cristo al respecto? Exacto. Y vamos a la palabra de Dios. Ahí están los hechos registrados. Por eso, en un libro que nosotros recomendamos mucho, se llama Consejos sobre la Salud. Página 233 dice, ahora y siempre, como que dice, tenemos que hacer lo bueno siempre, hemos de destacarnos como un pueblo distinto. Amén. Mi hermano, mi querido amigo, como cristianos, nosotros tenemos que ser un pueblo distinto. ¿Distinto en qué? Habla de distinto y peculiar. Distinto. Así es. Apartado del mundo y peculiar hacia las buenas obras. Así Que es. se conozca un pueblo apartado del mundo porque lleva las buenas obras de Cristo. más que todo, cumple con la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar los unos Las a cargas. los otros sus cargas. Esa es la ley Así de es, Cristo. esa es la ley Gálatas de 5. ¿sí? Amén. Y lo buscamos. Entonces, ese es el pueblo de Dios de este tiempo. Dice, libre de toda política mundana. Hoy en las iglesias es pura política. Política, pues si no hablamos de votos. No, política es estar siempre en una posición. Ahí está. No, esa no es. No, es o sea, está pues firmes. No, la ley de Cristo. Llevar sobre para vosotros. cumplir la ley de Cristo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo buscamos. Entonces, siguiendo con el pensamiento, dice, libre de toda política mundanal, sin los estorbos que representan el confederarse con aquellos que no tienen sabiduría para discernir los requerimientos de Dios tan claramente presentados en su ley. Como pueblo de Dios, distinto y peculiar, no tiene que haber política entre los hermanos. No tiene que haber proselitismo. Cuando yo hablo de proselitismo, muchas veces dice, mi iglesia es la mejor. Y yo les digo a ustedes que solo hay una sola iglesia. Y la única iglesia que yo conozco es la iglesia de Cristo. Así es. Aquella iglesia que su fundamento se formó en base, en este caso, hablando de política, sobre la política de los apóstoles. Y si nosotros vemos los comienzos de la iglesia, ¿cómo fueron esos comienzos? Ahí claramente el libro de los Hechos nos relata cómo fueron los comienzos de esa iglesia. Y aquí vemos que uno de los puntos principales de esa iglesia era temor reverente a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos requerimientos claramente presentadas en la iglesia. Y esto demuestra una conducta cristiana para este tiempo. Así es, así es. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Le debemos el versículo porque no lo Gálatas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sigamos ahí porque tenemos mucho que comentar. En la realidad, el Señor allí en Efesios capítulo 5 y verso 15 al 16 dice así: aprovechando bien el tiempo, hablando de lo que veníamos hablando en el versículo 2 del 4:2, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuán importante es eso? Aprovechar el tiempo. Luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino, dice el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, del Señor. Amén. Como decía usted, esa es la voluntad del Señor, de que nosotros de verdad tengamos el amor que Cristo tuvo para nosotros. De esa manera nosotros aprovechamos el tiempo hoy que podemos
refinar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, porque sabemos que vienen tiempos difíciles, que no podremos hacer nada más, porque sabemos que todo lo que está a nuestro alcance hoy no lo podremos alcanzar, será a través de la palabra de Dios. Lo que ahora no estudiemos, lo que ahora no practiquemos, no lo vamos a poder hacer después, y eso es así. Me gusta la palabra que yo tengo en mi versión, redimiendo el tiempo. Redimiendo. ¿Qué es redimir? El Señor Jesús nos redimió, dice. O sea, entre otras cosas, el redimir es ponerse por alguien. Ese es redimir. Y usted dice aprovechando bien el tiempo. Aprovechando, así es. ¿Qué es redimir y qué es aprovechar? Es sentir realmente en mi corazón un deseo de grande de ir a traer a otros a este conocimiento. Redimirlos. Hay muchos hoy en día allá afuera que no tienen esperanza. Sí, muchos, que andan allá en la vida pensando que para ellos simplemente están esperando morirse. ¿Cuántos? No hay así en la vida. Es cierto, están vivos, pero están más muertos. Su vida prácticamente para ellos no tiene sentido. Ellos no han experimentado lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. No han experimentado cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Andan sin rumbo y andan sin destino. No tienen esperanza. ¿Por qué razón? A esos el Señor le llama insensatos porque no han entendido cuál es la voluntad de Dios. Entonces redimir es ir a ponerme del lado de ellos y decirles, ¿sabe una cosa? Para ti hay esperanza. Lo que necesitamos es venir a Cristo. Así es. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando acá. Qué lindo, ¿no? O sea, verdaderamente eso es sabiduría divina. Solamente cuando tenemos la sabiduría de Dios es que podemos actuar de esa manera. Ser, como dice ahí, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cuán importante es eso? Yo digo, de cuál sea la buena voluntad del Señor. Tenemos que entender, solamente podemos entender cuál es la voluntad del Señor cuando nosotros escudriñamos cuidadosamente la palabra de Dios y la practicamos. Esa es de la única manera, porque también la puedo conocer, puedo tener mucho conocimiento, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero eso no es lo que el Señor desea. En el capítulo en Proverbios 3 y verso 7, veamos lo que dice hablando de lo mismo. Capítulo 3 y verso 7 dice así: no seáis sabios. Cuán importante es que nosotros, por eso siempre digo que el problema nuestro es que nosotros, yo, no sean sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la sabiduría divina, el temor a Jehová, el apartarse del mal. Bien importante. Nosotros, hermana Dina, cuando hablamos qué conducta debemos de tener ante, como dice acá, ante nosotros mismos. O sea, nosotros, hermana Dina, ¿cómo nosotros nos estimamos a nosotros mismos? Y el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, ahí está. ¿Verdad que sí? Sí. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestra conducta cristiana sea delante de Dios, para que le glorifiquemos a Él? Dice acá, no seamos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia. ¿Por qué razón? A veces nosotros nos pasamos la vida exaltándonos a nosotros. Así es. Cuando a quien teníamos que exaltar es al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Así es. Así funcionamos en la vida. Por eso nuestra conducta cristiana, cuando una persona tiene ese proceder, digámoslo de esa manera, sabio en su propia prudencia, ¿qué sucede?
está haciendo de menos la sangre de Cristo. Porque nadie ha muerto por Él, excepto el Señor Jesucristo. Por eso lo que yo tengo que hacer es, entre otras cosas, y miren, me encanta eso, cómo nosotros manifestamos una verdadera belleza en el alma. Eso es una pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a ser realmente bellos? No sabios en nuestra propia prudencia, sino realmente cómo el alma va a expresar la belleza que hay en Dios. Y aquí dice, la sabiduría y la excelencia del carácter y de la conducta, o sea, ahí está. El carácter y nuestra conducta expresan la verdadera belleza del hombre. Y fíjense, tienen un valor intrínseco, o sea que prácticamente no tiene precio. Y la excelencia del corazón, mire esto, determina que seamos aceptos por el Señor de los ejércitos. Como nosotros, yo ya acepté a Jesús. La excelencia del corazón. Yo ya acepté al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor. Pero ahora yo debo de que esta alma sea de excelencia, que esta alma sea un alma que tenga una belleza como la de Dios. Y de esa manera yo voy a ser acepto del Señor. ¿Qué es lo que se necesita? Una excelencia de carácter. ¿Qué más? Una conducta, dos cosas, excelencia de carácter y una conducta cristiana que expresen la belleza de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Por qué era distinguido? ¿Por qué él era bello? No por su porte físico, no. Era porque era manso, porque era humilde, bondadoso, piadoso, y podemos nosotros agregar una misericordioso, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, esa es la verdadera belleza. Así es como nosotros debemos de pedir a Dios esa sabiduría para llegar a esos niveles de belleza. Y fíjese que hablando de ello, lo que Pablo recomienda a Timoteo y dice, palabra fiel, dice en primera de Timoteo capítulo 3 y verso 9. Y luego vamos a hacer el verso 11 y el 12. Dice, palabra fiel es esta, lo que estamos hablando, y digna de ser recibida por todos. Amén. Muy importante eso, digna de ser recibida por todos. Pero el 11 dice, esto manda y enseña. Muy importante, ninguno te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. De los creyentes, en palabra, conducta, en conversación, ajá, aquí dice aquí, ¿y en qué más? En amor. En amor, aquí dice caridad. Ajá, y espíritu. Y espíritu, aquí dice espíritu. Y fe. Y fe. Y pureza. Amén. Wow. Eso encierra, usted lo dijo cuando estábamos haciendo el comentario al principio. ¿Cuál fue su comentario? Esto encierra todo. Ahí, o sea que palabra fiel, dice. Ajá. En primer lugar, y esto enseña. Oh, sí, así es. Mando y enseña. Y enseña, sí, así es. Muy que ninguno importante. tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Eso es Miren, importante. qué recomendación. En palabra, en tu conversación, sé caritativo, sé piadoso, sé de buen espíritu, ten mucha fe y ten pureza en tu corazón. Hermano, qué lindo, ¿no? Yo me imagino, mire, si de verdad los cristianos fuéramos así. Hay que subrayarlo bien. Ay, ¿se imagina usted que nosotros como cristianos de verdad viviéramos esto que está aquí? Lo que Pablo recomienda, eso sería maravilloso. Yo creo que muchísima gente, muchísimos, aquellos que no quieren, por X razones, tal vez por mi mal ejemplo, que han visto en mi vida, no han querido llegar al Evangelio. Yo creo que esta conducta traería muchos al Evangelio. Y hermana, me lo vamos a subrayar porque el sábado vamos a repetir mucho esto. Sí, la verdad porque ahí que está sí. la clave. ¿Por qué razón? Ahí es donde encontramos la verdadera belleza del alma. Esa es la belleza del alma, sí? correcto, ahí está. Esa es la belleza del alma. Y mire qué dice el comentario.
cuán profundamente debiéramos sentir esta verdad. Lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo. Al juzgarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Juzguemos si nosotros estamos viviendo a la altura de la palabra, lo que dice, esto te mando y esto tienes que enseñar, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pues sí, así es. Pues. Aunque el Timoteo aquí estaba muy joven realmente, pero eso es lo que tienes que enseñar. Pues sí, pero le dice que nadie tenga en poco tu juventud, porque actuando de esa manera, oiga, cualquiera va a decir, mira, y ese jovencito tan jovencito, y mira cómo es ese muchacho. Excelente en las cosas de Dios. Qué lindo, verdaderamente. Y yo siempre digo, bueno, yo personalmente me maravillo, yo me gozo, yo estoy aprendiendo mucho de estos consejos porque y yo digo, y sí, el pedido de mi corazón es que un día Dios me ayude a poder ser lo que necesitamos ser. Por eso dice, podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre para comprender los secretos del corazón o los consejos de Dios. Aquí están los consejos de Dios. Así es. Sin una iluminación especial del cielo. Dios aquí nos está hablando hoy, nos está iluminando nuestras vidas, nuestra alma prácticamente. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermana Dina? Nosotros buscamos lo externo, ¿verdad? Embellecernos externamente. Así es, porque todo el mundo quiere verse bien, ¿no? Todos queremos vernos bien, pero no tiene nada de malo que nos veamos bien, pero el problema es que si hay adentro toda esta pudrición, oiga, pues todo se hizo feo. Sí. O sea, ¿de qué sirve, hermana Dina, prácticamente algo hermoso por fuera? Si por dentro nosotros tenemos, no somos caritativos, sí, sepulcros blanqueados, ¿no? Si nosotros tenemos un espíritu donde no da esperanza, si nosotros nos conducimos como hombres sin fe, ¿de qué nos sirve la belleza si no tenemos fe? Exacto. Si en nuestro corazón no hay pureza, ¿de qué nos sirve todo eso? Sí, qué lindo, ¿verdad? Dice allí en Proverbios capítulo 16 y el verso 28. Proverbios. Es 16 y verso 28. Leamos, por favor. Importante. Fíjese, dice allí, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Lo que nosotros todo lo contrario, ¿no? Claro, todo lo contrario. ¿Quién es un hombre perverso? Aquel que no se sujeta a los mandamientos de Dios, una persona que de una u otra manera vive, aunque sea cristiano, vive su vida a su manera, es un perverso. Y ayer hablamos de Caín. Así es. Caín, ¿por qué Dios no le aceptó su ofrenda? Porque era un hombre perverso, un hombre que no era obediente a Dios. Pero hermano, en nuestras iglesias no hay hombres perversos. Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Dígame usted, hermana Dina, ¿será que no hay chismosos en la iglesia? Yo creo que lo contrario. Hermana Dina, ¿será que en nuestra iglesia no hay hombres que están sembrando siempre la discordia y dividiendo la iglesia? Bueno, yo creo que cuando eso no sucede es porque ya Satanás ya no existe, pero mientras esté Satanás aquí, usa cuanto él quiere y cuanto puede de aquel que se deja, porque verdaderamente nosotros somos los que le damos la oportunidad, ¿verdad?, a Satanás para que nos use en ese sentido, porque Dios quiere que en la vida del cristiano haya todo esto que hemos leído, ¿verdad?, lo que leímos en Timoteo, pero los hombres perversos hacen lo contrario. Yo siempre voy a estar criticando, voy a estar mintiendo, voy a estar chismoseando y bueno, levantando falsos y haciendo tantas cosas. Eso es lo contrario de lo que la palabra de Dios enseña. Pero el Señor es bueno, Él es paciente y no nos olvidemos esto. Ahí está el encargo del apóstol Pablo a Timoteo, dice, capacítate en esto. Así es, capacítate en esto. Y no solo eso, y no solo capacítate tú, sino también encomienda a hacer esto. Ajá. O sea, no solo él, sino hay que encomendar, ¿verdad? Y me encanta, ¿no? Con tal que se sometan
que sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está. Cuando uno somete la voluntad, esa voluntad que Dios puso en nosotros, lo sometemos a la voluntad de Dios, nosotros, nuestra alma va a tener una belleza interior. Así es. Y ahora mire lo lindo, para que Dios cumpla sus propósitos benéficos en nosotros. Oh, hay un propósito, ¿verdad? Para eso, ¿por qué nosotros debemos de capacitarnos, de acuerdo a la lectura de ahí en Efesios, para que Dios cumpla su buena voluntad, sus buenos propósitos, sus beneficios en nosotros? ¿Verdad que sí? O sea que el Señor quiere cumplir lo que Él ha dejado escrito en nosotros. Amén. Él quiere que verdaderamente nosotros obedezcamos para que Él cumpla. Y para que el hombre, miren, eso es lo interesante, perverso, frustre por el testimonio de esto sus propósitos maléficos también. O sea, entre otras cosas, hermana Dina, nosotros vamos a ser un ejemplo vivo de conducta humana. Miren, ese hermano, le hemos hecho tal cosa. Al contrario, mire, él no reniega. Es un hermano colaborador, a pesar de todo lo que... Pues hablemos de un vecino mejor. No hablemos del hermano de la iglesia. Hablemos de un vecino. Yo tengo mi vecino. De repente mi vecino a veces no le gusta algunas prácticas mías, por ejemplo. Y el vecino a veces me acosa. ¿Qué debo de hacer yo? Con mi conducta cristiana, debo de ser ejemplo de Dios. O entre otras cosas, que este hermano o este vecino mire en mí un hombre bondadoso, un hombre piadoso, un hombre que a pesar de que el vecino me hace daño, actúa de diferente manera, no devuelve mal por mal, sino bien por mal. Bien por mal. Ese es realmente el testimonio para estos hombres que no quieren nada con Dios y son hombres perversos. Ese es el testimonio que el Señor Jesús demanda de nosotros hoy. Amén, amén. Y bueno, hablando de ellos, se me viene a la mente una vez una hermana, dice, tenía unos vecinos que siempre le tiraban la basura. Siempre, ¿verdad? Hacia el otro lado, hacia su lado de ella. Dice, pero yo no hallaba qué hacer. Pero bueno, un día yo le oré al Señor y le dije, ¿qué puedo hacer? La verdad, yo no sé. Pues el Señor, dice, abrió mi mente, me dio sabiduría y entendimiento. Y me dijo lo que Él es, al que te hace mal, hazle un bien. Amén. Y dice, yo fui, y como ella me tiraba toda la basura a mí, yo fui y compré, dice ella, unas frutas, unas manzanas, pero lo mejor que yo encontré en el mercado. Y las agarré y se las llevé y se las dejé en la puerta. Cuando la señora llegó y encontró esas frutas preciosas, grandes que encontró, dice, y dijo, y le dejé allí, que era de parte de su vecina, que estaba ahí. Qué y lindo, entonces dice, la señora levantó la bolsa, recogió la fruta y dice, fue muy impactada. Y luego se fue a mi casa y me dijo, gracias por la fruta, disculpe, gracias por la fruta que me llevó. Oh, no hay por qué, le dijo ella, está bien. Y entonces ella dice, rodándose las lágrimas, dice, perdóneme porque todo este tiempo le hemos estado tirando la basura. ¿Y por qué usted me da esto, lo que me da esta fruta? Bueno, le dijo ella, lo que pasa es que como yo conozco a Jesús, y Jesús dice que al que te hace un mal, tú hazle un bien. Amén. Entonces dice ella, ok, yo quiero conocer eso que usted está diciendo. Amén, gloria a Dios. O sea, qué lindo, ¿no? Eso es lo que el Señor, lo que el Señor está esperando
de su pueblo en la realidad. Hay un libro que se llama Reflejemos a Jesús. Solo mire el libro, el título del libro, Reflejemos a Jesús. En la página 146, mire qué es lo que dice. El privilegio más elevado que puede disfrutar el hombre es ser partícipe de la naturaleza divina. Ahí está. Esta hermana estaba participando de la naturaleza divina, Así estaba es. reflejando a Jesús. Y la fe que nos une es una fuerte relación con Dios, forma y modela nuestra mente y conducta de manera tal que llegamos a ser uno con Cristo. Qué precioso. Mire, hermano, qué interesante es esto. Nosotros estamos reflejando la naturaleza divina, tenemos la fe, porque mire, hermana Dina, yo puedo ir a la iglesia. Oh, sí, pues ¿Verdad sí. que sí? Por eso el apóstol dijo, muéstrame tu fe. Muestra. Pero si tu fe no tiene obras, ¿qué es obras? Esta hermana estaba realizando una obra de fe. Así es. Devolviendo bien por mal. Esas son las obras. Esas son las obras. Y correcto. eso es lo que modela nuestra mente y nuestra conducta. De manera que lleguemos a ser uno con Cristo. Y esa es la invitación. Hoy en día, hermana Dina, todo el mundo está apelando a ser uno con Cristo. Así es. Pero mi conducta es cuando hay una necesidad, cuando me requieren de mí, porque un hermano anda en aflicción, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Ráscate como puedas. ¿Quién te mandó a ponerte o a hacer eso? Esa es nuestra conducta. Tristemente, Entonces, así es. no estamos siendo uno con Cristo. No, ¿Verdad que sí? así es. Entonces, la verdadera unidad es que seamos uno en Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de uno en Cristo, hermana Dina, eso quiere decir tenerlo todo en común. Lo mío es tuyo. Así es. Lo que Dios ha puesto en mis manos, yo lo traigo aquí al servicio de mis hermanos. Hermana Dina, dígame ¿usted ya conoció una iglesia así? La verdad, tristemente no la he conocido. ¿Verdad que no? No, pero yo tengo la esperanza que un día todos los que estamos en esta lucha vamos a desistir de nosotros y le vamos a dar la oportunidad a Dios para que actúe a través de nosotros. a través de nosotros. Mire, hermana Dina, ese es el gran sueño de Dios. Sí. Dios viene por una iglesia, no es por la iglesia donde tú asistes. No. Esa no es la iglesia. Perdona, no es la iglesia. El Señor Jesús viene por una iglesia. Dice, sin mancha. Sin mancha ni arrugas. Ni arruga. ¿De qué estamos hablando cuando es sin mancha ni arruga? Primeramente, una iglesia que no tiene pecado. Número uno, cuando habla de arruga, es el trabajo en el cual no existe el materialismo. Porque el gran problema de hoy en día, hermana Dina, es el materialismo en que vivimos. Cada quien en sus afanes. Así para es. tener lo mejor. Para Y tener sabe lo algo, mejor, hermana Dina. y mejor que otro. Y el Señor Jesús no viene por esa iglesia. El Señor Jesús viene cuando en una iglesia esté la unidad, cuando seamos uno en Cristo. Y Él vino ¿a qué? ¿Vino por quién? Esa es la pregunta. Él vino a salvar lo que se había buscar perdido. y a salvar lo que se Amén. había perdido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando seamos uno en Cristo, esa es la verdadera conducta cristiana. Así es. Es venir, Señor, te doy gracias por todo lo que tengo. Así es, No es por verdaderamente. mi fuerza, no es porque yo sea inteligente, sino porque tú te has complacido en dármelo. Gloria a Ahora, Dios. yo lo pongo al altar de tu servicio. Indícame qué tengo que hacer con mi familia, qué tengo que hacer con los recursos que me has dado, qué tengo que hacer en mi trabajo. Muéstrame. Esa debe ser la conducta cristiana. Cuando se juntan esos hermanos, cuando ya el materialismo ya no existe en nuestro corazón, ya no tenemos amor al mundo, ya no tenemos amor al Dios, ¿sabe una cosa? Ese grupo va a ser poderoso en Amén, obras. así es, Amén. eso será así. Por eso, fíjate allí en Proverbios capítulo 2, qué maravilla, lo que en los consejos de Dios, la excelencia de la sabiduría. Dice el capítulo 2 y verso 1 y 2, dice así, hijo mío, si recibieres mis palabras, Amén. es importante que recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti,
hay que recibirlos, hay que guardarlos dentro de nosotros, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares. Si clamares a la inteligencia. Aquí sería Dios. Qué lindo, ¿no? A su palabra. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, sin como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Oiga, mi hermano, ¿Qué palabras? Si la buscas como la plata, ¿cómo buscamos nosotros el dinero, no? Claro. ¿Cómo lo buscamos? Ahí sí que no importa, y yo siempre digo, llueva, truene, relampaguee, esté haciendo caliente, esté frío, esté como esté, nosotros vamos a trabajar. Pero cuando toca de que vamos a ir a hacer el trabajo de Dios, no puedo, porque está lloviendo, está caliente, está haciendo mucho frío. Bueno, yo qué sé qué tanto. Y la Biblia dice, si como a la plata, qué ilustración tan grande esa. La buscamos, si como a la plata, si como buscar todas las cosas materiales, y por eso yo, fíjese, procurar. Y lo procurar. Y yo leo todo esto y yo digo, bueno, ¿y por qué yo no voy a hacer las cosas de Dios aunque sea que esté como esté? Yo las tengo que hacer, porque si fuera que voy a ir a buscar la plata para comer, para hacer lo que yo quiero, voy a ir y no me voy a detener. Alguien me dijo a mí una vez, oye, ¿por qué tú, no puedes perder un día de ir a la Alhambra? No puedes dejar ir como que tienes un gran sueldo que te están pagando. Le digo, bueno, si tú lo ves de ese punto de vista, y yo sí lo veo de otro punto de vista, es que yo estoy ya bien pagada. ¿Desde cuándo? Yo soy la que estoy en deuda. O sea, es importante que nosotros, si como buscamos las cosas materiales, buscamos a nuestro Dios, ¡qué precioso! Sabiduría, pero para entender esto se necesita sabiduría y conducta cristiana. Necesitamos ser verdaderamente cristianos, cristianos de corazón, porque cristianos, si nombramos la palabra cristianos, todos somos cristianos. Es una palabra muy compleja. Yes, así que... Y miren la invitación que el Señor nos hace. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 493. Si usted ciertamente ha entrado en la escuela de Cristo, todo cristiano tiene que entrar en la escuela de Cristo, ¿sí o no, hermana Dina? Así es, correcto. Él espera que en su carácter y conducta manifieste la humildad que está tan hermosamente ejemplificada en el carácter de Jesús. Todo aquel que se llame cristiano tiene que entrar en la escuela de Cristo. Bueno. Y Cristo espera en su carácter y en su conducta, ¿qué? Humildad. Humildad. ¿Ya? Que refleje lo que Él es. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo de un carácter humilde y manso. Y dice, así es. Cristo no emprenderá la tarea de enseñar a los santurrones. ¿Usted conoce a santurrones? Cristo no va a emprender esa tarea en los arrogantes, y menos en los tercos. Menos en los tercos. Si los tales acuden a Él con la pregunta, ¿qué es verdad? Él no les responde, Él solo guiará a los mansos en el juicio. ¿Qué clave es esta? Señor, no soy digno, dijo el centurión. Y el publicano, ¿verdad? También el publicano, no soy digno. ¿Verdad que sí? Sí, el publicano. Dice, el Señor Jesús, hermana Dina, y ese es el gran consejo para aquellos que han entrado en la escuela de Cristo. El Señor Jesús solo guiará a los mansos en el juicio.
Amén. A los mansos les enseñará su camino. ¿Verdad que sí? Así es. Qué bonito, ¿no? Precioso. Eso es la invitación a todos aquellos a venir a la escuela de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reflejar en obras, en hechos, que Cristo vive en mí. Amén. Y de esa manera nosotros estamos reflejando una conducta cristiana que va a ser el atractivo para el mundo. Y no de gusto, verdaderamente. Fíjese lo que dice allí en Proverbios capítulo 8 y el verso 10. Proverbios 8:10, Y dice, leamos. recibe mi enseñanza. El consejo de Dios. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo? Pues, esto tienes que hacer y esto enseña. Exacto. Recibí mi enseñanza. ¿Por qué? Recibí mi enseñanza y no plata. Y luego, y ciencia antes que el oro escogido. Amén, hermano. Eso es lo que verdaderamente tiene valor. Yo digo verdaderamente eso. El valor que tiene la conducta cristiana es recibir las enseñanzas, lo que nosotros hoy estamos exponiendo. Así es. Recibir las enseñanzas, porque esto es mejor que la plata, es Y que mejor que el oro mismo. El oro escogido, pero el 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Se imagina? Amén. Wow, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y el tema de hoy, sabiduría en la conducta cristiana. Es necesario que todos los que estamos en este proceso podamos tener esta conducta en nuestra vida. Yo sí tiemblo y le digo al Señor, verdaderamente, Señor, ayúdanos, porque es que nosotros somos tercos de corazón y duros. Hay una mujer así rapidito, porque el tiempo se nos va. Una mujer en la Biblia que yo te recomiendo que estudies. Es Abigail. Estudiemos la vida de Abigail. ¿Cómo era esta mujer? Esta mujer, ¿sabe una cosa, hermana? Cuando usted estudia la vida de Abigail, David tenía un problema. Él tenía un problema de carácter. Yes. Y cuando se enfrentó en esa situación, realmente él tenía un problema de carácter. Pero se enfrentó a una mujer que tenía una conducta cristiana pura, como la que el Señor desea hoy de nosotros. Y cómo lo cambió realmente. La actitud de un hombre, en este caso su esposo, cómo cambió una actitud. Estudia Abigail. Y es una experiencia maravillosa que ahí vamos a encontrar lecciones para aplicar en nuestra vida. Verdaderamente. Bueno, el tiempo nos ha ganado y estamos ya terminando, pero yo quiero dejarte este pensamiento. Allí en Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 61, dice así: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Muy importante. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. Qué lindo, ¿no? Esa es la invitación final de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Que el Señor te bendiga y vamos a orar. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú tienes paciencia para con nosotros, para darnos estos consejos tan grandes. Señor, ayúdanos para que cada día los atesoremos y no solo los atesoremos, sino que los llevemos a la práctica. Amén. Bendice a cada uno por nombre de todos aquellos que se dieron cita y aquellos que van a escuchar este mensaje, que sea una bendición en la vida de cada uno de ellos. A nosotros ayúdanos a que podamos también reflejar esa conducta que verdaderamente Timoteo se le aconsejó que fuera, Señor. Ayúdanos a cada uno y perdona nuestros pecados y danos la fuerza cada día para estar
apartados de todo mal, más lejos del mal y cerca de ti. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, amigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.